Buenas tardes. No digo bienvenidos al Instituto Cervantes, porque todos formáis parte del prácticamente aquí, ¿eh? Pero muchas gracias por estar hoy aquí para esta sesión muy especial de Tribuna de Hispanistas. Y digo muy especial porque este es un hispanista de la casa, del Instituto Cervantes. Es un profesor colaborador y me gustaría decir que para mí es un gran placer porque el profesor Madhuban Sharma es uno de los profesores más antiguos del instituto. Yo recuerdo cuando empezó, hace unos cuantos años, 10 de abril de 2010, según me consta. Él empezó a dar clases y desde entonces sigue aquí con nosotros, aparte de hacer muchas otras cosas. Pero si no me equivoco, y corrígeme si me equivoco, es de que yo creo que él empezó a estudiar español en 2005. Empezó a estudiar español en 2005 y lo digo por un motivo. Y en 2010 era un profesor en el Cervantes. Él fue desde A1 hasta C1, B1, C2, hasta el nivel C2 en 5 años. Creo que viajaste también en algún momento a España. Sí, estuve en Valladolid. En Valladolid también. Entonces, esa singladura de 5 años que le permitió pasar de ser un ciudadano indio que no habla español a ser un profesor de español en el Instituto Cervantes, yo quería un fuerte aplauso porque es un ejemplo para todos nosotros. Pero bueno, aquí no se acaba un poco la historia de Madhuban, porque realmente para mí también ha sido un gran placer cuando he regresado aquí, ver que continuaba aquí, y también descubrir un Madhuban que es un poeta en la lengua urdu. Pensamos que Madhuban conoce el español, hindi, lengua nativa, inglés, pero también urdu, y creo que estás trabajando en el persa. Sí, yo estudié persa. Urdu es mi lengua materna, hindi es mi lengua paterna. Bueno, muy bien. Entonces, pues las dos podrían ser como mi primera lengua. Pero el persa lo estudié en JNU, en la licenciatura. Pero no lo continué. Lo puedo leer, escribir. Bueno, no me puedo comunicar con fluidez. Bueno, sabed que el persa es una lengua que está relacionada también con el hindi. Tiene un parentesco notable, ¿no? Pero bueno, Madhuban es un poeta en urdu. Creo que no has publicado. No sé si no quieres publicar. Antología sí. Antología sí. No, mi libro personal. Y el año pasado participó en nuestro encuentro de poesía anual en Voces Iberoamericanas. Era uno de los poetas que estaba allí con nosotros. Y finalmente, la verdad es que estoy muy intrigado por el título de esta conferencia. ¿Sirve para algo la literatura? Espero que sí, pero tú nos lo dirás. Y he leído un poco lo que él ha dicho, ¿no? En Madhuban dice que la literatura es algo muy grande para gente muy selecta, muy elitista, pero yo creo que no. Creo que la literatura ese es su punto. Y a mí solamente me gustaría aquí decir una pequeña frase de Tulsidas, que para mí resume perfectamente lo que son las grandes obras de literatura. Y las grandes obras de literatura tienen que complacer a la gente más simple, pero también al crítico más exigente. Esto es lo que hizo Don Quijote, esto es lo que hizo Shakespeare, esto es lo que hizo muchos otros literatos. Tulsidas lo dice Lokaranjani, Buddha Vishrama Lokaranjani. Esas son las dos características de la gran literatura, que complace tanto a la gente más humilde como al gran crítico. Pero dejemos que hable Madhuban y un fuerte aplauso para él. Muchas gracias. Gracias, Oscar, después de palabras tan grandes. No sé cómo voy a poder cumplir con todo lo que ha dicho, pero voy a decir la cosa que tengo que decir. La primera cosa, ¿qué piensan exactamente que es la literatura? ¿Alguien puede definirla? Yo sé que es muy difícil,
pero de todos modos, ¿qué es la literatura para usted? Yo aquí tengo la definición de la Real Academia Española también. No me digan eso como suelen hacer en las clases. ¿Alguien se atreve a que se escuche su voz? ¿No? Literatura es una cultura de país, de cultura. No está mal lo que dice el señor. Bueno, lo que dice la Real Academia Española, arte que emplea como instrumento la palabra. Entonces no es... Yo ayer realmente busqué lo que significaba la literatura en el diccionario de la Real Academia Española y no esperé que fuera algo tan básico, ¿no? Que pues, esperamos que fuera una definición súper compleja, pero dice simplemente arte que emplea como instrumento la palabra. Entonces la palabra, cuando es tu instrumento, es tu arma, es tu forma de comunicarte, lo que haces es literatura. Es demasiado simplificar, es verdad, ¿no? Pero de todos modos. Llegamos a la siguiente pregunta. ¿Para qué sirve la literatura? Es como se llama. ¿Sirve para algo la literatura? ¿Para qué sirve? ¿Sirve para algo? Si no les interesa, también pueden decir no sirve para nada, ¿no? De ahí yo empiezo a decir para qué sirve o de verdad si estoy de acuerdo con ustedes. Para divertirnos. Eso fue lo que me dijo don Emilio en el ascensor, para disfrutar. Don Emilio es el policía nacional que está en el segundo piso. Bueno, les voy a decir una cosa, yo soy de India, como muchos de ustedes aquí, y soy de Bihar. No solo soy de India, soy de la India máxima, ¿no? Más que Bihar no hay India, o sea, si usted quiere ver India, esteroides es Bihar. ¿Por qué lo digo? Pues en Bihar nosotros como estudiantes, o sea, todo el mundo que nace en Bihar, y si quiere estudiar, porque tenemos otros oficios también, como todo el mundo sabe, si quiere estudiar, la mayoría de las veces lo que optamos es por estudiar ciencias, porque las matemáticas, la gente que es de India sabrá esto, los biharis son las personas que casi aprueban todas las oposiciones, que son ingenieros, que son oficiales de policía y de otras cosas. ¿Por qué? Porque realmente ahí es donde se enseña que no sirve para nada la literatura, ¿no? Entonces, no solo soy indio, soy bihari, entonces he aprendido desde el principio que la literatura no sirve para, está diciendo Oscar, no sirve para nada, ¿no? Para usar una palabra mejor. Y yo tristemente no soy bueno con matemáticas ni con ciencias. Entonces, pues crecí la mayor parte de mi vida, mi adolescencia la pasé pensando que no era bueno para nada porque estaba como decía mis estudiantes el otro día, muchas veces no es que no seas malo, simplemente estás con la gente equivocada, ¿no? Y pensaba que no era bueno para nada porque simplemente lo que valía ahí, perdonen un momento, pues, es que a esta hora me llaman siempre los de la promoción y se me olvida porque nadie más me llama, se me olvida pagar el móvil. Y les digo a mis estudiantes en la clase, otra vez están los de la promoción. No, entonces, pues aprendí esto desde el principio, que yo no era bueno para nada, pero realmente no era bueno con ciencias o matemáticas. Y si escuchan mi historia de todo lo que me costó aprobar la escuela, porque en India
uno no puede escoger desde el principio lo que quiere estudiar, hay que estudiar todo al principio. Y después se puede escoger si quiere estudiar artes, lo que llamamos lenguas, etcétera, o ciencias, matemáticas. Entonces, pues yo empiezo o parto desde la idea de que la literatura no sirve para nada, ¿no? Es el viaje de mi vida. Porque yo entendí esto. No sirve para nada. Porque no era permitido estudiarla, ¿verdad? Después llegué a Delhi, empecé a estudiar lenguas. No voy a aburrirlos con la historia de cómo empecé, pero un día simplemente me di cuenta de que todo lo que yo había hecho antes era literatura. ¿Por qué? Porque no estudiaba matemática porque me gustaba leer poemas. Me gustaba leer cuentos. No solo me gustaba leer, me gustaba contarles a mis amigos. Y los contaba muy bien. De hecho, se los contaba tan bien los cuentos, que pensaban que ni siquiera eran cuentos, que era algo que yo estaba contando. Entonces, pues eso. Otra pregunta que tengo. Y eso es después de que yo llegué a Delhi, ¿no? Después de que llegué a Delhi, descubrí que mi viaje con la literatura ya había empezado, pero yo no sabía, y la literatura, el nombre me daba miedo, porque pues era algo difamado, ¿no? Desde que yo estaba en Bihar, todo el mundo hablaba mal de ella, es como si fuera una cortesana que seducía a las personas que no hacían nada más, ¿no? Entonces, ¿alguien ha leído un libro muy... Estos días se considera un libro un poco oscuro, pero muy potente en su época? Se llama Zen and the Art of Motorcycle Maintenance. Lo he mencionado también en mi clase recientemente. Es un libro de metafísica. La historia de un profesor de lenguas que hace un viaje de moto con su hijo de 11 años. Y el profesor es un profesor de inglés. Pero según dice el libro, pues empezó a preguntarse cosas que no deberían preguntarse. Y después desarrolló esquizofrenia, que en esa época el libro es del año 1900, creo que 59, pero los 50. Entonces se consideraba que la esquizofrenia se podía desarrollar con cosas que una persona hacía, no era un problema cerebral. Entonces esta persona tiene esquizofrenia y recibe su tratamiento y se liquida su personalidad, según dice él en el libro. Y después de recuperar, él hace este viaje con su hijo. Y un día en el viaje el hijo le pregunta: papá, ¿existen fantasmas? Y el papá dice: no. Y el hijo dice: ¿por qué? Dice: porque no tienen ni materia ni masa y según las leyes de ciencia no deben existir. Pero el problema es que las leyes de ciencia no tienen ni materia ni masa y según las leyes de ciencia no deberían existir tampoco. Entonces me acabas de confundir. Y ahí empieza el libro y habla de un montón de cosas. Pero una cosa, para ahorrar el tiempo, llego rápidamente. Deberían tratar de leer ese libro si no lo han leído. Es un libro muy difícil de leer porque habla de muchas cosas. Es un libro autobiográfico, pero habla mucho más de pensamiento de la persona y de las personas que los eventos de su vida. Entonces, en un momento uno llega a como perderse en el libro. Pero ese libro tiene un punto que a mí me pareció muy importante. Es una comparación de la máquina con la rosa. Bueno, aquí está Rosa y se lo dije, la iba a mencionar, pero estamos hablando de la flor rosa. La pregunta es: ¿para qué sirve la rosa? No, ¿cuál es el propósito de la rosa?
la flor. O sea, cualquier flor, yo digo rosa, pero cualquier flor, ¿cuál es su propósito? Yo creo que realmente no tienen propósito las flores. Y a atraer, bueno, pero no se puede quizás probar que es ese el propósito de la rosa. Quizás la abeja llegó después. No sabemos. Entonces la idea es buscar el propósito en cualquier cosa. ¿No es algo acaso humano? Nosotros vemos siempre en términos de utilidad. ¿Para qué sirve esto? Regresando otra vez a Bihar. Hablando con padres de amigos, bueno, mis padres no eran comerciantes, pero tenía amigos y sus padres eran comerciantes y decían, los amigos que estaban interesados en poesía, en literatura, bueno, yo ahora digo literatura, pero en leer cositas, y recitaban cosas a sus padres y sus padres decían, ¿y eso lo puedes vender? ¿Sirve para algo? No, deja eso, siéntate en la tienda. Y realmente la idea era esa o sea, la rosa, ¿no? La rosa es algo que se puede vender, quizás sí, pero su propósito es ese. De la misma forma, la literatura tiene ese propósito. No sabemos si tiene algún propósito o no. La verdad es que la mayor parte del arte, si lo miramos, carece de propósito, ¿verdad? Nosotros le buscamos propósito. ¿Cuál es el propósito del arte de Picasso? No sabemos. Picasso quería decir algo, lo dijo. Ustedes busquen propósito, ¿verdad? Entonces, por eso quería mencionar. Entonces, en ese libro, Zen and the Art of Motorcycle Maintenance, el hombre dice de que él descubrió en su personalidad anterior, que fue liquidada, que la máquina y la rosa, los dos tenían el mismo valor. La máquina es algo que es creada por ciencia, operada por matemática. La rosa es algo que quizás es poesía. Pero los dos tienen su importancia, aunque no tengan propósito. La rosa no tiene el mismo propósito como máquina porque no se ha creado para resolver un problema, ¿verdad? Pero si no se ha creado para resolver un problema, quizás algo no tenga un significado como lo queremos, un propósito como lo queremos, pero tiene su importancia, ¿verdad? Como la pintura, como un jardín. Realmente su propósito, un bosque, una selva, ¿cuál es su propósito? Al final, ¿cuál es el propósito del universo? Ahí llegamos y nos paramos. Porque quizás Dios creó el universo, quizás no. Pero si Dios creó el universo, ¿quién creó a Dios? ¿Y cuál fue el propósito? A molestarnos con tareas evaluadoras y exámenes. Bueno, yo creo eso, la verdad. ¿Cuál es el propósito de placer? El placer, ¿lo entienden? ¿Qué es placer? Bueno, mucha gente no entenderá, pero el placer es una de las cosas que queremos más en la vida, ¿verdad? Corremos detrás del placer. ¿Y cuál es su propósito? Tenemos placer y ya. ¿Y qué? Lo que le pregunta a Alejandro Magno Diógenes. Consigues todo el mundo, consigues conquistar todo el mundo, dominar todo el mundo, eres rey de todo el mundo. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el propósito? Realmente no hay propósito. Si vemos, o no hay propósito, o es tan difícil de entender como para un perro C++. ¿No? C++, lenguaje de programación. La gente dice, pues el propósito no existe. Posiblemente de la misma forma un perro piensa, no, lo digo solo para explicar mi punto.
seguramente un perro piensa que el lenguaje C++ de programación no existe. Pero existe, ¿verdad? Nosotros lo sabemos. Los perros también existen. Pero un perro va a conocer alguna vez C++, ¿no? De la misma forma, posiblemente nunca conozcamos el propósito del universo, la literatura es secundaria en ese caso. Ahora, yo estoy hablando hoy de literatura, me siento muy nervioso porque no soy hombre de literatura. ¿Quién es un hombre de literatura? ¿Qué es literatura realmente? ¿Y cómo podemos ser personas de literatura? Hace unos años, y creo que el año 2016, no estoy muy seguro, pero Bob Dylan ganó el premio Nobel de Literatura. Y yo recuerdo haber recibido esa noticia con unos amigos. Estaba sentado con unos amigos y mis amigos que todos eran más intelectuales que yo. Yo soy muy cuidadoso con mi compañía porque siempre escojo a gente más inteligente, más intelectual que yo para poder aprender algo. Entonces mis amigos dijeron, estamos en tiempos negros, hemos llegado a una época negra porque hasta Bob Dylan puede ganar premio de literatura. No dije nada en ese momento, pero me quedé pensando si era verdad. Porque esa es la idea, ¿no? Cuando está usted con una persona más inteligente, más intelectual, la idea es escuche y después piense si lo que ha dicho es cierto. Y yo, mi propia experiencia que tenía con Bob Dylan, y con gente como Bob Dylan, porque eran cantantes, Silvio Rodríguez, Bob Dylan de español quizás. Y si era cierto que no merecía premio Nobel de Literatura. Y me acordé, en 2014 hubo Copa Mundial de Fútbol en Brasil. Copa Mundial de Fútbol en Brasil, renovaron el estadio, hicieron las calles muy bonitas, pero destruyeron un montón de casas. Y la gente pobre que estaba por ahí, yo no sé, no me puedo imaginar, gracias a Dios, hasta ahora no hemos tenido esto en India, no sabemos qué día lo vamos a tener, pero ver un estadio hecho a expensa de tu casa, ¿cómo se siente? No, o sea, ahí está ahí está el señor fútbol, súper bello, jugando su cosa en el estadio que era tu casa antes. Un montón de brasileños tenían que quedarse en la misma ciudad y ver la belleza del fútbol, la popularidad, pero ya no tenían casas. Y estaban fuera, no podían entrar al estadio. Una parte del terreno que era su casa antes, ya no podían entrar ahí. Y cuando mis amigos me dijeron eso de Bob Dylan, yo pensé, no somos como la gente de Brasil, o sea, yo no soy como gente de Brasil que está mirando el estadio desde fuera. O sea, la literatura está haciendo su juego por dentro ahí con algunas personas selectas, como dijo Oscar. Yo había introducido mi tema con eso. Pero estamos fuera y estamos mirando desde fuera y estamos viendo lo que algunas personas deciden que es poesía o algunas personas deciden que es novela respetable, prosa, y eso es lo que se debe leer y eso es lo que se debe premiar, eso es lo que no vale la pena, etc. Pero yo desde fuera lo estoy mirando. ¿Yo tengo alguna autoridad de comentar sobre eso? En algún momento, yo no sé de ustedes, pero todos hemos tenido algún momento oscuro en nuestras vidas, ¿verdad? Momentos oscuros quiero decir cuando no tenían ni idea de lo que iban a hacer.
cuando algo les pasó mal y tenían algún tipo de tristeza o ganas de no seguir continuando con el sistema del mundo, incluso ganas de suicidarse. Habrán tenido, algunas personas habrán tenido ganas de quedarse en la cama sin hacer nada. Y en ese momento, ¿qué fue lo que los sacó de ahí? Pues yo me acordé de que las líneas de Bob Dylan me ayudaron muchas veces. De Silvio Rodríguez, de gente que... Mario Benedetti. Una persona me dijo recientemente que Mario Benedetti no era poeta, porque su poesía se entendía fácilmente. Pero a mí sí que me gusta, no importa qué guache soy yo, pero me gusta porque me ha ayudado en mis momentos. Si en los próximos 10 minutos me voy a suicidar y decido no hacerlo por las líneas de alguien, para mí esa persona es importante y sus líneas son importantes y valieron la pena. Después descubrí que las cosas que me habían ayudado en mis momentos negros, en mis momentos tristes, en mis momentos difíciles, se consideraban literatura. Pero era mi experiencia personal con cositas y era caótica porque, pues si yo leo un poema, por ejemplo, hay un poema de Pedro Palacios que me inspira mucho. El otro día se lo decía a Cassandra. No te des por vencido ni a un vencido, no te des por esclavo ni a un esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo, arremete feroz a un malherido. Ese poema me ha ayudado muchas veces a sentirme mejor que lo que sentía hace 5 minutos, pero yo no sabía que era literatura, realmente. Me hace sentirme bien, pues me funciona, yo tengo una conexión con ese poema, entonces, para mí es algo, para mí vale, para mí... Después escucho, yo realmente no vengo a protestar con el micrófono que que esto debería considerarse literatura. Pedro Palacios se considera literatura, por cierto. Pero no vengo a protestar, yo simplemente digo que las cosas que a mí me valían, muchas veces yo descubrí que eran literatura, otras veces descubrí que no, que eso era como algo común. Por ejemplo, Mario Benedetti, o Bob Dylan, o Silvio Rodríguez. ¿Es Silvio Rodríguez poeta? No sé. A veces no es solo... Ok, la pregunta es, regresando, la poesía, no, o sea, yo los engañé. Porque dije que iba a hablar de literatura, pero estoy hablando de solo una parte de la literatura, la poesía. Porque es la única parte de la literatura. Les voy a contar, a mí realmente no me gustaba leer. Cuando yo tenía 16 años, yo odiaba leer, como la mayoría de los estudiantes que tengo. Y por eso los inspiro a veces, ¿no? Y les digo también que es como, leer es como fumar un puro. La primera vez no te gusta. Quizás la segunda vez tampoco. Café negro, un vaso de whisky sin agua. Vino tinto, para la gente que no ha tomado la primera vez no le gusta. Pero lo haces otra vez porque es cool. La lectura es lo mismo. Si no te gusta, lee otra vez. Lee algo más. Yo tenía suerte, mucha suerte en mi adolescencia porque no tenía smartphone. No tenía smartphone, no tenía internet constante. El internet ya existía, pero había que ir para acceder a internet. Entonces lo único que tenía eran libros y la mayoría de los libros que yo tenía en mi casa eran antiguos, eran de
mi tío abuelo, de mi tío, etc. Entonces el primer libro que leí en mi vida se llama Doctor Zhivago. Y Doctor Zhivago, yo tenía depresión, o lo que habían dicho que tenía. Y un tío mío me dijo, oye, te voy a prestar un libro de mi padre, que se llama Doctor Zhivago, y él habla muy bien de ese libro, no sé de qué va. Pero léelo, a lo mejor te sirve, pero lo tienes que devolver en 15 días. Y es excelente y bla, bla, bla. Yo lo recibí, yo lo leí en inglés. Mi inglés en esa época dejaba mucho que desear. Y no solo esto, sino era una traducción. No es un libro de inglés. Originalmente, Doctor Zhivago es un libro de un escritor ruso, que por cierto tuvo que devolver su premio Nobel en su época, Boris Pasternak. 10 días llegué a la mitad del libro, porque tenía que sentarme con un diccionario. No solo esto, sino recordar quién era quién, ¿no? El personaje y todo. No recordaba nada y después me lo pasaba mal, pero como no tenía nada más que hacer, pues ustedes mirarán Instagram ahora. Yo tenía que mirar el mismo libro. Entonces volví a leerlo. 10 días la mitad. Un día la segunda parte. Lo que me quedaba. Porque llegué a un punto donde desarrollé una cosa que se llama curiosidad. Ahora quería saber, pero ¿qué pasó con esta gente? ¿Qué pasó con esta gente? Y en un día leí la segunda parte, la 50% final del libro, un día. Y me encantó. Yo dije, bueno, así son los libros. Y genial. Pues Doctor Zhivago es mi primera experiencia. Y de una persona a quien no le gusta leer. Ustedes no se imaginan. Quizás se imaginan, yo no sé. Pero muy probablemente no se imaginan lo que me costó sentarme con un diccionario la primera parte del libro. No entendía nada, pero quería mucho entender por qué. ¿Qué más? Entonces, la idea es, lean cosas, por favor, la gente que no lee, lea y lea otra vez y otra vez. Yo todavía no me he encontrado una persona a quien no le guste algún libro. Si a usted no le gusta ningún libro, significa que todavía no ha descubierto su libro o su forma de escritura o su poesía o lo que sea. Bueno, regresando a eso que yo los engañé y hablaba de poesía y mencioné a Doctor Zhivago. Pues con Doctor Zhivago y unos libros más después yo leí y descubrí que me gustaba leer, pero me costaba. Me costaba porque tenía que estar conectado con la historia y todo. Y nunca caí en cuenta de que las cosas que yo leía para entretenerme desde que tenía como 8 años, que se llama poesía, también se consideraba literatura. Pues para mí era como literatura. Casi siempre cuando hablamos de literatura hablamos de prosa, de ficción además, de novelas. ¿Pero qué es poesía? La poesía es literatura también, pues es aceptada como literatura. Pero yo lo supe mucho después, porque yo la poesía la recordaba porque mi padre me la recitaba, mi abuelo me la recitaba, mi madre me la recitaba y yo, lo primero que cuando llegaban, yo estudié en un colegio del pueblo, nosotros lo llamamos Saint Boris en Bihar. Saint Boris, y había comentado a mis estudiantes, Saint Boris es un pueblo que es en hindi el saco en el que se llenan esos sacos de patatas, se llaman bori. Entonces debajo de árbol con un bori y te sientas encima y lo llamamos Saint Boris.
Es una escuela natural, ¿no? El profesor se sienta debajo del árbol y tú te sientes delante del profesor. Entonces yo estudié en Saint Boris y cada año llegaba todo y lo primero que yo hacía cada año también era coger el libro de inglés y el libro de hindi y memorizaba todos los poemas. ¿Por qué lo hacía? Para impresionar a mis amigos en la clase. Y los entendía y los disfrutaba, pero mucho después de haber empezado con la prosa y con Doctor Zhivago y eso, me di cuenta y descubrí de que la poesía también era literatura. Y wow, o sea, yo soy una persona de literatura y no lo sabía. Y por eso. Y después, y mi madre, si no saben, es poetisa de Urdu. Bastante reconocida, está en Rehta y todo. Entonces, desarrollé de repente un respeto para mi madre, que decía que chorradas hace, pero de repente, oh, wow, mi madre es persona de literatura también, que siempre me decía además que escribiera yo. Y con eso llegamos a ¿qué es poesía? ¿No? La poesía, mi pregunta es, como yo he mencionado a Pedro Palacios, un poeta casi que poca gente conocerá, pero se considera un poeta literario, pero después también he mencionado a Silvio Rodríguez y a Bob Dylan. ¿Qué es realmente la poesía? ¿Cuál es el nacimiento de la poesía? ¿Dónde nació la poesía? La poesía realmente nació con los intentos de hablar con las masas, ¿verdad? Cantar. Creo que la poesía nació con canción. Pero no lo pensamos ahora así, pero la poesía, ¿cuál es la diferencia entre prosa y verso? El verso se puede cantar. Bueno, por lo menos se podía cantar en su época. Ese fue su nacimiento. Y realmente, ¿qué es una canción? La canción no podría ser una canción si no le gustara al pueblo. O si el pueblo no lo entendiera. ¿Verdad? Yo conozco a muchos poetas que me dicen, yo escribo, pero escribo para mí mismo. Realmente no quiero compartir lo que escribo. ¿Para qué escribes, hombre? Piénsalo y deja. ¿No? ¿Para qué lo pones en papel? Nosotros siempre ponemos cosas en papel con la esperanza de que alguien lea. A lo mejor 300 años después, un arqueólogo. Pero la idea de escribir en el papel es diferenciar la cosa de ti, ¿verdad? No retenerla. Y que quizás otra persona en otro momento disfrute o sufra lo que tú has disfrutado y has sufrido. Y pues para eso nació la canción, para poder comunicar con el pueblo. Ahora, regresando al estadio de Brasil. Los que estamos fuera, cantamos. Los que están adentro recitan poesía. Recitan poesía que entiende poca gente, quizás, yo no sé, porque no he estado en el estadio, ¿no? Pero lo que ellos recitan dentro, entienden personas como ellos. Lo que nosotros vemos desde fuera se ve súper lujoso, pero no entendemos nada porque no nos llega la voz. Pero nosotros también tenemos nuestro poema, nuestra poesía, y es canto, realmente. Y
para nosotros es importante por otra razón. Nosotros no queremos fama. Cuando digo nosotros, digo la gente de fuera, la gente que no es de literatura. No queremos fama, queremos simplemente expresarnos. Y queremos hacerlo de una forma que llegue a mucha gente. Pero también quisiera decirles a los jóvenes, yo tengo un montón de amigos, estudiantes, colegas no, perdón. Amigos estudiantes, bueno, que son poetas de Instagram. Que poetas de Instagram, no es realmente una cosa mala. Pero, como les dije, mi madre era una poetisa reconocida de Urdu. Ella me decía, yo escribía cosas desde que era pequeño, pero eran caóticas, desorganizadas cosas, y además nunca eran en Urdu. Ni en hindi, siempre eran en inglés. Cuando aprendí español, alguna cosita en español, pero ¿por qué no escribía en hindi o en Urdu? Aunque mi madre siempre me decía, escribe, por favor, escribe en tu lengua. Porque yo había leído la poesía de mi madre y sabía lo que era poesía buena en Urdu. Sabía lo que era poesía buena en hindi y me daba muchísimo miedo escribir basura. Porque yo pensaba, todo lo que escriba yo va a ser basura. Nada va a tener ningún valor porque nunca puedo llegar a este nivel. La forma de la que ella se expresa, nunca me podré expresar y ni siquiera tengo vocabulario. A lo mejor tengo vocabulario, pero nunca podría llegar. Pero un día, y yo crecí leyendo no solo la poesía de mi madre, como les dije, un montón de poesía, sin saber qué es poesía, pero leyendo. Y un día empecé a escribir, alrededor de 2015 empecé a escribir en Urdu. Mi primer ghazal, ghazal es un tipo de poema de Urdu. No voy a explicar exactamente qué es ghazal, es una descripción muy larga, pero es un tipo de poesía estricta de Urdu que no puede violar ni métrica ni rima. Y cada verso cada verso de Urdu es diferente poema. El poema entero está unido solo por rima y métrica, pero las ideas en cada verso son diferentes. Entonces escribí mi primer verso, mi primer ghazal, que además mi madre dijo que era bueno. Y no solo me dijo eso, me dijo, yo creo que es muy bueno, pero yo se lo voy a mandar a mis amigos para que digan la verdad. Porque eres mi hijo, ¿no? Y ellos no dijeron nada malo, me dijeron, oye, Maduán, creo que deberías seguir escribiendo en inglés. y eso le dolió a mi madre. Y seguimos tratando hasta que llegó un punto en el que yo podía expresarme mejor en Urdu o incluso en hindi que otras lenguas. Pero lo que yo descubrí en el camino, porque la literatura de Urdu es poesía de Urdu, porque yo cuando hablo de literatura, por favor piensen en poesía, porque es la parte de la literatura de la que yo tengo experiencia. Entonces la poesía de Urdu es un mar. Si uno empieza a leer hoy, yo creo que hasta el fin de su vida no va a terminar todo lo que ya se ha escrito. Todo lo que yo escriba hoy, descubro que alguien ha escrito en algún otro momento, en otras palabras, de otra métrica, otra rima, otra cosa. Pero la idea ya es visitada. No, hay muchos Cristóbales que llegan a la misma idea. Entonces, yo empecé a estudiar la poesía de forma más organizada. Y por eso digo, como empecé a decir, poetas de Instagram,
por favor, sigan escribiendo, pero reconozcan que escriben mal. Sin reconocer que escriben mal, nunca van a mejorar. Cualquier cosa que se le ocurre no es poesía. O quizás es poesía, pero es poesía mala. Pero hay que leer para saber qué es bueno, ¿verdad? La literatura. Un amigo mío, un ex amigo mío, ya estamos peleados, pero un ex amigo mío me dijo una cosa que era muy, muy inteligente. Dijo que en India la gente no puede apreciar la literatura por mucho tiempo porque empiezan a escribir. Yo no puedo cantar, ni puedo tocar ningún instrumento. Mi madre era profesora de tabla cuando era más joven. Bueno, van a pensar que es súper madre. Poetisa de Urdu, profesora de tabla. Habla un montón de lenguas también, como les decía a mis estudiantes ahora. Y para mi madre fue una de las vergüenzas más grandes de su vida que no pudiera tocar ni siquiera tanpura. Tanpura es uno de los instrumentos que se puede tocar muy fácilmente. Y no puedo cantar. Bueno, yo puedo cantar, pero la gente no puede escuchar. Los pájaros se vuelan de sus árboles. Y es difícil callarme después de que haya empezado. Pero no poder cantar no significa que no pueda escuchar buena música, ¿verdad? Ayer yo estaba haciendo ejercicio en mi casa y tenía puesto Spotify y llegó mi madre y me dijo, qué buena colección tienes. Tienes un oído para la música. Me sentí tan bien, primera vez en la vida. Y me dijo, tú eres el mejor oyente que yo conozco. Entonces, no solo cantar o tocar algo es ser persona de música, es también escuchar, oír, poder apreciar lo que existe. Lo mismo con la literatura. Si no escribe, está bien, no pasa nada. Lea. Quizás algún día escriba, pero lea. Leer. Si usted lee, usted es la persona para quien se escribe todo. Todo lo que se ha escrito es para usted. Porque, como dije antes, la gente que dice, yo escribo para mí mismo. En la tradición de Urdu, y existen ejemplos en todas las culturas, Mir Taqi Mir fue un poeta muy, muy conocido. De hecho, lo consideramos el primer poeta de Urdu. Realmente no fue el primer poeta, pero lo consideramos el primer poeta importante de Urdu. 3 poetas más importantes, Mir Taqi Mir, Mirza Ghalib y después Iqbal. Entonces Mir Taqi Mir, el primero, que fue inspiración de Ghalib, y se dice que era muy arrogante, que decía que si no le gusta a la gente su poesía, que no le importaba, que su poesía era para él. Pero realmente no era verdad. De hecho, el camino de Mir de Urdu era mucho más del pueblo que de Ghalib. Lo que digo es, si alguien dice que no ha escrito para usted, no es verdad. Si no hubiera escrito para usted, ¿para qué habría escrito? Habría pensado la idea y la habría abandonado. Hay un montón de poetas así también. No solo poetas, científicos y un montón de cosas. Expertos, intelectuales, matemáticos que piensan en sus cosas y las dejan. No tienen suficiente, a veces no tienen suficiente valor para expresarlo, a veces no son lo suficiente trabajadores para poder expresarlo, a veces no tienen ganas o sienten que la gente no va a entender. Como yo con mis chistes políticos estos días. No los digo porque pues me matan. No, pero la idea es esa. Todo ha sido escrito para usted. Si usted es oyente o si usted es lector, siéntase orgulloso, por favor. No solo eso es una forma de aprender, como yo dije. Leer buena poesía me enseñó cuál es la poesía mala.
¿no? Entonces, escriba pensando, reconociendo, si escribe mal, reconozca, escribe mal, y siga leyendo, siga aprendiendo. Y para terminar, quisiera decir, nosotros estamos fuera del estadio, los poetas malos del pueblo, corronchos, pero y no nos gustaría entrar en el estadio realmente. Lo único que nos gustaría es cantar aquí desde fuera y nos gustaría que nos escucharan y cantaran con nosotros desde el estadio. Muchas gracias. Abrir un turno de preguntas. Qué miedo. Pero yo tengo una petición. ¿Puedes recitar un poema en urdu? Y nos lo explicas también, porque... Venga. Muchas gracias. Bueno, realmente voy a hacer lo mismo que hice la vez pasada. Voy a recitar un poema de Urdu para los indios. Voy a recitar una cosa en español que sea como un resumen de lo que he leído, pero será como resumen de un solo verso, porque para un lector occidental, no es Oscar, ciertamente, pero mucha gente, diferentes... Ahí está mi mujer que acaba de llegar. Entonces, recitar diferentes versos con diferentes significados, diferentes ideas, es algo como raro, ¿no? Que hay un poema y cada verso lleva una idea diferente. Entonces voy a hacer, primero leo el original, obviamente. Espera un momento. Es un ghazal que escribí hace como casi un año. Y primero lo leo en urdu, después la traducción. चैन मुझको ये भगवान भी नहीं दे सकता, तू नहीं और कोई इंसान भी नहीं दे सकता। हाँ बात ठीक है, नहीं हूँ मैं मलक कोई, मलक कहते हैं फरिश्ते को, एंजल। हाँ बात ठीक है, नहीं हूँ मैं मलक कोई, तू मुझे दर्जाए शैतान भी नहीं दे सकता। शैतान यानी ऐसे ये स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे मुश्किल से सवालों से हुआ क्या हासिल, ठीक है सच है आसान भी नहीं दे सकता। अच्छा ये अब किसी की तरफ देखे बिना बोलेंगे। उस दुकानदार से कहा, देख तरस खा मुझ पर, है नहीं गांजा तो क्या पान भी नहीं दे सकता। एक पंखा भी मजबूत नहीं है घर का, एक पंखा भी मजबूत नहीं है घर का, 103 किलो जान भी नहीं दे सकता। हमारे भारत में ये तरीका है जान देने का, पंखे से लटकने का, तो हमारे से संभव नहीं है। Bueno, la traducción, he traducido un solo verso, perdón, y lo he traducido de forma poética. Como dicen los franceses, un proverbio francés, perdóneme, la traducción es como una persona bonita, si es fiel.
no es bonita, si es bonita no es fiel. Entonces no es completamente fiel, pero bonita, quizás. 2 castigos míos: la pobreza y el sobrepeso. Llevo horas sentado con la cuerda en mano, bajo el ventilador chimbo. Chimbo es una palabra colombiana para decir artificial. Habría dicho hecho en China, pero ahora todo el mundo, todas las cosas están hechas en China. Entonces, bajo el ventilador chimbo, o sea, de baja calidad, a ver cómo cuelgo mis 103 kilos. Bueno, como dijo Oscar la vez pasada que hablamos de esto, en India mucha gente que opta por suicidarse se cuelga de ventilador. Yo no sé qué hacen los españoles porque no tienen ventiladores. Pero eso, pues, los techos deben ser fuertes para gente con sobrepeso. Ese es un verso, yo no estaba preparado, realmente habría traducido más cosas. A mí no me gustaría traducir así espontáneamente las cosas. Yo siempre pienso que la poesía es algo que al traducir pierde su encanto muchas veces por falta de trasfondo cultural. Como con Gaya todo el mundo estuvo tan feliz. Y se puede traducir sin duda, pero se necesita tiempo. Entonces, como no estaba preparado, no. Yo escribo también en español, pero mejor no escuchar eso. Muchas gracias. Si quieren preguntar algo, que no sea cómo voy a probar el DELE, porque eso es lo que me preguntan en Instagram hasta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, este es el momento. Pues parece que todo el mundo está muy satisfecho. No me tengan miedo que no los voy a golpear fuera. ¿No? ¿Nadie? ¿Mahesh Babu? Prashant, pregunta, por favor. Eso es lo que pregunto en mis clases. Pregunten, por favor. Sí. Gracias. Es pregunta un poco aburrido porque es vinculado a otros temas. Como quiero preguntar que la literatura, ¿cómo aborda los problemas de modernidad? Como en tiempo moderno hay muchos problemas en nuestro mundo, como la pobreza y desempleo y estas cosas. ¿Y cómo la literatura aborda estos problemas? Es mi pregunta. Yo creo que los problemas que ha mencionado, gracias por preguntar primero, cuando nadie más lo hacía, pero creo que los problemas que ha mencionado, y la mayoría de los problemas no son modernos, son problemas que siempre han existido. Yo creo que hace muchos años, Oscar lo recordará, cuando yo trabajaba en la Embajada de Colombia, mi jefe era Santiago Gamboa. Y es como una figura paterna para mí, un escritor colombiano famoso. No famoso como yo, famoso de verdad. No, famoso de verdad. García Márquez ser otro García Márquez ya no es posible. En nuestra época no hay Garcías Márquezes, porque es otra época, ¿no? Entonces Santiago era mi jefe y él fue a Indonesia de un viaje
Y dijo, Maruán, no puedo entender. Ah, sí, primero fue a Indonesia, regresó atravesando Kabul. Y Kabul estaba en plena guerra. Y dijo, Maruán, no entiendo una cosa. Indonesia es un país mucho más chiquito que India, que tiene una economía mucho más pequeña, pero está completamente limpio. ¿Qué pasa con los indios? ¿Por qué? Hay un montón de problemas en todas partes. En Indonesia todo funciona. No solo esto, fui a Kabul. La ciudad está en ruinas, pero la gente todavía busca dónde tirar la basura. Porque pues saben que la basura no se debe tirar en la ciudad, o sea, en la calle. ¿Qué pasa? Y yo me quedé como, ¿eh? Y el mismo Santiago me dice, pero sabes, India ha producido muchos más escritores en los últimos 20 años que Indonesia, incluso en comparación con Afganistán. ¿Por qué? Porque donde hay problemas hay literatura. ¿Por qué escribes si no tienes problemas? De hecho, bueno, aquí hay muchos europeos, pero yo diría que este es el problema de Europa. ¿Dónde buscan la literatura? No hay problemas. Bueno, ellos tienen problemas según ellos, pero nosotros los llamamos problemas primermundistas. Porque pues no tienen problema de cómo comer esta tarde o mañana. Porque yo creo que la literatura nace de sufrimiento, siempre. A veces de alegría también, pero solo nace de alegría cuando la alegría es algo que llega después de sufrimiento. Y pueden leer las cosas que nacen de alegría y pueden leer las cosas que nacen de sufrimiento y van a ver cuál es la diferencia de la profundidad de las dos cosas. Entonces la literatura, aunque nada más trate los problemas de la sociedad, la literatura siempre los trata. ¿Por qué? Porque es expresión, no es... Si es literatura verdadera, es un grito, es una canción, como dije antes. Las canciones son gritos, porque son algo que no podemos decir en ninguna otra parte, ¿verdad? Como dice Javed Akhtar. Javed Akhtar es un poeta urdú muy reconocido. No recuerdo exactamente su verso, pero dice, si no puedes hablar, no puedes compartir, no puedes cantar de tus cosas, de tus dolores, escribe. Además, porque muy poca gente lee, ¿no? Lo que escribes no te va a llevar normalmente a la horca. Entonces yo creo que la literatura por naturaleza aborda los problemas, no solo modernos, siempre lo ha hecho. Y la mayor parte de la gente crucificada por sus ideas políticas es la gente que escribió algo. No solo poesía, como dije antes, que mi conocimiento de literatura es poesía, pero también gente de ciencia y de otros campos, pero gente que trató los problemas y después los vemos con mucho respeto, 2 generaciones después. Esta persona no se rindió en su momento, pero en el momento fue difícil y solo podía escribir. Entonces, esa es mi respuesta, yo creo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pregunte, por favor, a Kash. Kash, mi colega. Casi perdí todo, pero bueno, aquí ya. Mira, como cuando dijiste que cuando traducimos un poema se pierde su encanto, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿debemos traducirlo o no debemos traducirlo?
Y otra pregunta es, que también estaba leyendo, ahí dice que cuando traducimos un poema, sí, pues claro, es un poema original y todo, pero también podemos ver como esta manera que es un intento de crear una nueva creación, algo nuevo, porque sí, usando este poema, y un traductor cuando lo traduce, piensa de su manera, intenta cambiar con sus palabras y todo, así que esto podemos ver como de esta manera, una creación nueva. Yo creo que el traductor, bueno, primera pregunta, ¿se debe traducir un poema? Yo lo he hecho y se tiene que hacer a veces. Primera razón puede ser dinero, pero también hay otras razones, porque ¿qué pasa si yo quiero que mis amigos hispanoparlantes conozcan la poesía urdu? No les puedo dar clase de urdu. Incluso si les doy clase de urdu, no les puedo dar el trasfondo cultural. Entonces, tengo que traducir de vez en cuando, o incluso a menudo, yo no sé. Pero yo creo que el traductor debe ser poeta. Es muy difícil traducir poesía, no difícil, digo por vocabulario, etcétera, gramática, pero es muy difícil traducir un poema si no entiendes tú mismo lo que quiere decir el poema y lo que va a entender la gente. Porque además tiene que entender las dos culturas. Digamos, yo estoy traduciendo un poema de Pablo Neruda a hindi. El tipo de poesía que se aprecia en India no se parece a la poesía de Pablo Neruda. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Yo creo que escoger no solo palabras, forma de decir cosas que se conecte de alguna forma. Dando un ejemplo de poesía europea clásica, Oda a un verano, ¿no? Oda a un verano, si traducimos a hindi, la gente sufre en verano en India, difícil. Pero quizás hay que incluir la parte de, primero que todo, escoger el poema correcto, porque toda la obra se puede traducir, pero yo creo que es un ejercicio fútil. Aunque es popular hacer eso, pero yo creo que es un ejercicio fútil, porque la gente no puede lograr disfrutar todo. Nosotros tenemos en B22 un poema de Pablo Neruda, Oda a Valparaíso. Yo les pregunto, siempre lo hacemos, habrá gente que lo salta, pero nosotros lo hacemos en la clase y les pregunto a los estudiantes, ¿después les gustó? Y muchos dicen, sí, me encanta, pero se puede leer en sus ojos. Y yo digo, a mí tampoco me gusta realmente. ¿Cuál es la razón? Pues yo no tengo ninguna conexión con una ciudad en la costa que tenga montañas. Pero tienes conexión con algún lugar en tu vida. La cosa es que en India la gente no suele tener conexiones con sitios como las tiene en España, en Argentina, en Chile, en varios países hispanoamericanos. Carlos Gardel ha cantado muchas canciones sobre su barrio. ¿Qué indio está enamorado de su barrio? A ver. Pero eso no significa que no se pueda entender. Se puede. Con explicación, con cosas, se puede entender. ¿Se puede disfrutar o no? Eso no lo sé. Pablo Neruda se puede disfrutar en India, sin duda. Se puede disfrutar, la gente se puede enamorar de Pablo Neruda, pero hay que escoger las cosas que valgan en India. No se puede traducir todo, pero no se va a apreciar todo de la misma forma. Hay algunas cosas que se aprecian de forma intelectual, pero esa no es apreciación real. La apreciación real es emocional, sentimental, ¿no? Cuando tú piensas en un verso, cuando estás sentado solo en tu sofá o en tu silla, eso es apreciar. Y eso hay que escoger el verso. Poema 20 de Pablo Neruda. ¿Quién no se identifica con eso?
¿no? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. ¿Quién no puede conectar con esto? Entonces eso, pues, ¿se puede traducir? Sí. Se puede apreciar también de forma intelectual, pero para poder apreciar de forma emocional, sentimental, hay que escoger la obra correcta, creo. Muchas gracias. Gracias, Oscar, y toda la gente que vino a escucharme. De verdad tenía mucho miedo de que yo hablaría solo aquí, porque había una película cubana abajo. Gracias.